si tienen alguna duda o alguna inquietud durante la presentación, pueden prender su micrófono e interrumpirme para que podamos hacerlo un poquito más dinámico, ¿no? Entonces, solo permítame un segundito. Ok, perfecto. Bueno, pues yo me llamo Carla Uyuki, trabajo justamente en un centro de la UNAM que está en Juriquilla, en Querétaro. Es un centro de investigación que es muy pequeñito, es este de aquí, y se llama Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM. En este centro de investigación, nosotros trabajamos con el diseño de nanomateriales y materiales avanzados, en donde nosotros podemos pues aplicarlos a diferentes industrias y en diferentes tecnologías, ¿no? Entonces, es bastante importante, bueno, déjenme el área de nanotoxicología, porque con esta nosotros podemos evaluar pues diferentes aspectos de los nanomateriales. Permítanme un segundo porque necesito ir por mi mouse. Espérenme. Bueno. Ay, perdón, pero es que el mouse que tengo está muy sensible y se mueve mucho. Pero bueno, intentaré no hacerlo. Ok, entonces les decía que nosotros en el área de nanotoxicología pues estamos involucrados en la evaluación de nanomateriales para diferentes aplicaciones. Entonces, en el grupo de investigación en el pues que yo dirijo, nos enfocamos justamente a hacer todo este tipo de evaluaciones toxicológicas y el día de hoy les quiero presentar eh, el resumen de uno de los trabajos de maestría de Elizabeth, una de mis estudiantes justo de maestría, en donde nosotros lo que hemos estado estudiando, y por eso muestro la fotografía de tres de mis exalumnos, es que tanto Jesús como Melissa y Elizabeth trabajaron con nanopartículas de óxidos metálicos y en cada uno de sus trabajos pudimos observar de forma independiente en diferentes líneas celulares el efecto que tenían las nanopartículas, en el caso de Jesús, las nanopartículas de óxidos metálicos como el óxido de zinc, en el sistema antioxidante de células de hígado. Y en el caso de Melissa, ella trabajó con ambas nanopartículas, óxido de zinc y óxido de cobre, pero en la línea celular que ella utilizó fueron macrófagos. Y lo que ella estuvo interesada en medir fue la respuesta inmunotóxica de estas células ante la exposición a los nanomateriales de óxidos metálicos. Y en el caso de Elizabeth, ella comparó diferentes nanopartículas de óxido de zinc y óxido de cobre, que también Melissa y Jesús utilizaron, pero ella lo utilizó un modelo celular de células del sistema excretor, hígado y riñón. Entonces, con cada uno de ellos observamos que los efectos de las nanopartículas eran muy diferentes a los efectos que ocasionaban los iones, por ejemplo, el cobre o el zinc, en cada una de estas líneas celulares. Y justamente pues es la motivación de hacer esta plática para ustedes, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar rapidísimo solo para aquellos que no trabajan con nanomateriales y decirles que justamente pues, la palabra nano proviene de un prefijo que conlleva una unidad de medición, el nanómetro, que es 1 por 10 a la menos 9 metros, y que, bueno, el tamaño nanométrico de los nanomateriales justamente hace que los átomos se organicen de una forma muy diferente y que al estar confinados en este espacio tan pequeño, reducido, pues tengan propiedades en la química, químicas y físicas en la superficie de estos nanomateriales que los hacen únicos. Entonces es muy importante esta química superficial para las propiedades físicas y químicas de los nanomateriales, ¿no? Bueno, entonces nosotros digamos que en la toxicología podemos determinar que existen diferentes tipos de nanomateriales y hay muchas clasificaciones para saber y para determinar el origen de los nanomateriales. Pero nosotros lo clasificamos respecto justamente de su origen, en cómo se generan, ¿no?
Entonces están los nanomateriales sintéticos, que van a ser aquellos que, pues que están en el laboratorio, que nosotros generamos y que estamos aplicando en muchísimas tecnologías, ¿no? Los nanomateriales naturales, por supuesto, son aquellos que se encuentran justamente, como su nombre lo indica, en la naturaleza y están presentes desde hace muchísimo tiempo, como por ejemplo cenizas volcánicas, las cenizas que quedan de un incendio forestal, los virus como entidades biológicas de tamaño nanométrico, por supuesto, y pues una molécula muy importante para nosotros como el ADN. También tiene un tamaño nanométrico. Y finalmente están los nanomateriales incidentales, que son aquellos que se producen por la actividad antropogénica del hombre, es la actividad industrial, que por lo general pues conlleva un problema porque los nanomateriales incidentales son contaminantes y entonces están teniendo muchos problemas actualmente. Uno de ellos pues son las micro y nanopartículas que se generan de la combustión de la gasolina y por supuesto los micro y nanoplásticos que están siendo un problema medioambiental actualmente, ¿no? Entonces, estos nanomateriales, no importa su origen, pues evidentemente van a estar sujetos a cambios dentro del medio ambiente y también es sumamente importante porque pues los utilizamos en muchísimas industrias, ¿no? En la industria obviamente de los materiales para mejorar las propiedades de los mismos, pero también se están utilizando en productos que consumimos en la vida diaria, como por ejemplo alimentos y cosméticos. Llámese también cosméticos como labiales, rubores, etcétera, pero también cosméticos como cremas corporales, ¿no? O bloqueadores solares o desinfectantes, ¿no? Entonces ya se utilizan muchísimo y están, pues básicamente en muchos lados, aunque pues no se reportan generalmente su uso en estos productos comerciales, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajo en un área que se llama nanotoxicología, que justamente proviene de una rama de las nanociencias, y lo que nosotros hacemos es estudiar el efecto de los nanomateriales en diferentes sistemas biológicos. Y con estudiar el efecto nos referimos a tratar de entender cuáles son los procesos celulares, moleculares y bioquímicos que un nanomaterial puede cambiar dentro de una célula. ¿Por qué es importante realizarlo? Pues porque hay parámetros físico-químicos de los nanomateriales que son sumamente importantes de conocer y podemos correlacionar todos estos parámetros con un efecto biológico. La idea es que nosotros podamos determinar cuáles son los parámetros que tanto dentro del material o del nanomaterial como de la célula que hacen que se tenga una actividad biológica deseada. Y con esto podemos ir con las personas que sintetizan los nanomateriales y pedirles que hagan estos nanomateriales pues ad hoc, ¿no? Que los fabriquen pensando en que ciertas propiedades físico-químicas son las que dan lugar a estas actividades biológicas. Evidentemente lo queremos pues porque los nanomateriales, como ya se los dije, se utilizan en muchísimos productos comerciales. Entonces es importante tener conciencia de que tenemos que garantizar su bioseguridad, ¿no? Y evidentemente con el uso de la inteligencia artificial y con el incremento en los estudios de toxicología, pues lo que estamos haciendo es que estamos generando datos con los cuales, utilizando estas herramientas de inteligencia artificial, se puedan predecir efectos a futuro de los nanomateriales, ¿no? Y algo importante pues es justamente que en México, así como en otros países de Latinoamérica y inclusive en Estados Unidos mismo, no existe una legislación que obligue a los fabricantes a estipular en sus productos si es que están utilizando nanomateriales. Por lo tanto, tampoco hay una norma oficial mexicana, una ley que regule y que legisle justamente el uso, la comercialización y el desecho de los nanomateriales. Entonces, pues es muy importante que este conocimiento pues permee hacia los tomadores de decisiones y pues podamos ingerir en esta decisión de poder legislar pronto los nanomateriales, ¿no? Entonces, básicamente, lo que nosotros estamos viendo es que hay muchos productos comerciales, como los que les muestro aquí, aunque sea una caricatura, todos ellos tienen nanomateriales. Y cuando nosotros los desechamos o cuando desechamos envases que contienen nanomateriales eh, que van a ayudar
a preservar más la comida o los alimentos en anaquel, todos estos desechos eventualmente se van a ir a los cuerpos de agua, al suelo o inclusive al aire a través de la lluvia. Y entonces esta exposición de nanomateriales pues va a regresar hacia nosotros y no sabemos hasta este momento si esa exposición futura va a ser tóxica o no, o va a ser peligrosa o no. Entonces, pues eso es lo que hacemos con la nanotoxicología, ¿no? Evaluar cuáles son los efectos, las alteraciones de estos nanomateriales, que ocasionan los nanomateriales en las células, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros hacemos también es tratar de generar este conocimiento. Llevamos poco más de 13 años trabajando en esta área y durante este tiempo pues, hemos aprendido muchas cosas acerca de los nanomateriales. Algunos tienen que ver con estos paradigmas que están actualmente en la nanotoxicología, pero que durante este tiempo, esta década, un poquito más de esta década de trabajar con nanomateriales, pues yo me he dado cuenta de que no son tan, o sea, no son tal cual un paradigma, sino que están modificándose gracias pues, a todos los estudios, ¿no? Uno de ellos es que un nanomaterial mayor a los 80 nanómetros es poco tóxico. Y esto no siempre es verdad. Hay nanomateriales que exceden los 100 nanómetros, que inclusive llegan a tener hasta 400 nanómetros de tamaño promedio, y sin embargo siguen siendo muy tóxicos. Así como hay nanopartículas que son muy pequeñitas, que no tienen efectos tóxicos aparentemente, ¿no? Luego también está este otro de los nanomateriales con morfología esférica, se internalizan mejor en una célula. Esto no siempre es verdad, ¿no? Tenemos la falsa idea de que aquello que es esférico o redondo se parece más a una célula, pero esto no es verdad al 100%, ¿no? Las células en un tejido, las células en una adheridas, no tienen una morfología esférica, sino que son las células que están en circulación como los linfocitos, como algunos macrófagos, etcétera, que pueden tener esta morfología esférica, pero no son todas las células. Por lo tanto, esta idea de que una esfera puede ser capturada mejor por una célula es también, no siempre es verdad, ¿no? Hay nanomateriales que tienen otro tipo de morfologías y hablando del siguiente paradigma, proporciones de aspecto que van a ser mucho más grandes que los de una esfera y morfologías muy distintas que los de una esfera y sin embargo se internalizan de forma mucho más eficiente que una esfera. Y lo otro, bueno, también habla sobre el ingreso de los nanomateriales hacia la célula para que sean tóxicos. Y esto también no siempre se cumple porque hay nanomateriales que no, aunque son pequeños, no pueden ingresar a la célula y se quedan afuera, o si son muy grandes, también se quedan afuera y sin embargo, aún así presentan efectos tóxicos importantes para la célula. Y el último es el caso que nos trae aquí, que es que pensamos que para el caso de las nanopartículas metálicas y de óxidos metálicos, el efecto biológico que nosotros observamos es exactamente el mismo, ocasionado por los iones que se liberan y o por la nanopartícula. Entonces voy a explicar un poquito de esto. Eh, Sobre todo en nanopartículas metálicas y de óxidos metálicos, una de las cosas que se espera, ¿no?, es que los iones metálicos que componen a esa nanopartícula y la nanopartícula cuando desprende iones, ambos van a ocasionar el mismo efecto final, que sería, por ejemplo, un efecto tóxico o la muerte. Entonces se espera que tanto los iones metálicos como la nanopartícula generen este efecto tóxico. En la mayoría de los casos es así, pero en otros casos los mecanismos moleculares por los cuales ambos los iones o las nanopartículas llegan a ese efecto final, sí son diferentes. Entonces, nosotros quisimos tratar de, o sea, esto es el resumen pues, de la plática, ¿no? Les puedo decir que sí hay, comparando el efecto de los iones contra las nanopartículas, sí hay efectos toxicológicos diferentes. Entonces, esto nos lo preguntamos y, disculpen, esto no, así, nos lo preguntamos primero para las nanopartículas de óxido de zinc
¿Y por qué trabajar con óxidos metálicos, no? Bueno, pues el principal de todos es el óxido de zinc o las nanopartículas de óxido de zinc. Y es que el zinc es un oligoelemento que está presente en 300 o más de 300 funciones bioquímicas o procesos bioquímicos. Es un cofactor importante de las enzimas y regula muchísimos procesos de crecimiento y de diferenciación celular. Además, el óxido de zinc se utiliza muchísimo, no solo en la industria alimentaria, porque es un aditivo que da obviamente un valor nutricional mayor porque provee del zinc, pero también mejora la apariencia de los alimentos y los ayuda a conservarlos más en anaquel. En el caso de otras industrias como la cosmética, por ejemplo, pues ya se utiliza muchísimo el óxido de zinc en algunos apósitos, algunas vendas o vendajes. Se utiliza también en bloqueadores solares, en cremas y en desodorantes y en algunos cosméticos porque mejoran la apariencia del color y también preservan el color por más tiempo. Entonces, también otra cosa importante es que se utilizan en varias industrias, no solo el de la construcción, sino también de forma muy reciente en los alimentos, porque se recubren estos envases y de alimentos y líquidos procesados. Además, México, bueno, aquí está en el nivel 7, pero normalmente oscila entre el 5 y el 7 a nivel mundial en la producción y consumo de zinc en el mundo. Entonces, con esto, este es el resumen también del trabajo de Eli. Ay, perdón. Pero lo que les voy a mostrar aquí es un resumen porque hoy les voy a platicar de nanopartículas de óxido de cobre. Pero no quería perder la oportunidad de decirles de forma muy rápida qué es lo que pasó con las nanopartículas de óxido de zinc y los iones. Entonces, se utilizaron dos tipos de líneas celulares. AML12 es una línea celular de hepática y MDSK es una línea de riñón. Como ven, bueno, se expusieron al mismo tipo de nanopartículas y a la misma concentración. Y si nos vamos hasta el final, lo que vamos a ver es que ambas células, las de riñón, acá abajo en el rosa, y las de hígado en amarillo, ambas murieron por una apoptosis temprana. O bueno, fue el mecanismo de acción. Sin embargo, cuando nosotros vamos hacia atrás en la serie de eventos moleculares que llevaron a las células a morirse, lo que observamos es que en ambas células, en las de hígado y riñón, hay un arresto en el ciclo celular, un arresto en la fase S, que es la fase de síntesis de ADN, lo cual nos puede estar hablando de un problema justamente en la síntesis del material genético de estas células, ocasionado quizá por la exposición a nanopartículas. Pero esto también viene como consecuencia de una alteración en el sistema antioxidante. En el caso de las células de hígado, lo que observamos es que hay una cantidad de especies reactivas de oxígeno que están aquí en verde, que depende de la concentración de nanopartículas, es decir, a mayor cantidad de nanopartículas, mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno. Sin embargo, en la membrana, lo que se observa en la membrana de la mitocondria, es donde existe el mayor poder reductor de la célula, lo que se observa es que la alteración de la membrana mitocondrial no es generalizada y no se da y no incrementa la despolarización con el incremento en las nanopartículas. Entonces, algo raro está ocurriendo allí, ¿no? Hay sobreproducción de ROS, entre más nanopartículas haya, pues más ROS va a haber y por lo tanto eso conlleva la muerte celular. En el caso contrario, en las células de riñón, lo que observamos es que aquí tenemos dos células, en azul están viendo el núcleo y en verde están viendo la producción de especies reactivas de oxígeno. Aquí lo que vimos es que las ROS, las especies reactivas de oxígeno, no se producían más conforme aumentábamos la concentración de nanopartículas, sino que desde un principio la concentración de las especies reactivas de oxígeno era muy similar. Sin embargo, cuando nosotros volteábamos a ver y a estudiar qué pasaba en la mitocondria, ahí sí la despolarización de la mitocondria dependía de la concentración de nanopartículas y se veía afectada, cosa que no pasaba arriba.
¿no? Entonces esto está como cruzado. Entonces, esta despolarización y esta concentración, digamos, como muy homogénea de especies reactivas de oxígeno, pues hace que la célula tenga un estrés considerable y pueda morir por apoptosis, ¿no? Entonces, explicar esta parte en la situación de qué es lo que pasa con el óxido de zinc y aparte los iones, porque en algunas células vimos que los iones sí eran importantes, pues nos dio una idea de qué podía estar pasando con otras nanopartículas, ¿no? Y es justo lo que les quiero explicar en esta parte. Ella pues es Eli y Eli, este fue su trabajo de maestría, este que les presenté anteriormente con las nanopartículas de óxido de zinc y este que les presenté ahorita que les voy a presentar ahorita, que justo trata de nanopartículas de óxido de cobre y los iones cobre y cómo vimos efectos diferenciales en cada una de ellas, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizar nanopartículas de óxido de cobre? Pues porque el cobre o el óxido de cobre se utiliza muchísimo, pero muchísimo el cobre en diferentes industrias, ¿no? En la industria eléctrica, en la industria obviamente de la minería, en el tratamiento de aguas, como antibacterianos, ¿no? Entonces se utiliza muchísimo. También ya se sabe que el cobre y las nanopartículas de cobre y dióxido de cobre tienen una toxicidad elevada, ¿no? Resultan ser que comparadas con otras nanopartículas de óxidos metálicos, las de óxido de cobre son muy tóxicas. Y in vitro han inducido todos estos efectos, ¿no? Daño en la membrana plasmática, respuestas inflamatorias, genotoxicidad, estrés oxidativo y apoptosis, ¿no? Entonces, ya se sabe mucho de las nanopartículas de óxido de cobre, de su toxicidad, etcétera. Y sin embargo, estas nanopartículas de óxido de cobre se siguen utilizando, como ya les dije, en muchísimas industrias. Entonces, lo que nosotros queríamos evaluar era justamente qué pasaba con estas nanopartículas de óxido de cobre en dos tipos de células, hígado y riñón. En esta diapositiva, lo que les muestro son dos gráficas, en A y en B, dos gráficas de viabilidad celular. En el eje de las X, acá abajito, vamos a ver las concentraciones crecientes de nanopartículas de óxido de cobre, mientras que en el eje de las Y estamos viendo un porcentaje, que es el porcentaje de células vivas que quedan una vez que fueron tratadas con estas concentraciones de nanopartículas. Entonces, en el primer punto tenemos cero, pues es nuestro control, son las células sin ningún tratamiento, obviamente todas están vivas, y lo que observamos en los diferentes colores son los diferentes tratamientos. Lo que quiero que primero veamos, sigamos, es la línea en rojo. Esta línea en rojo es la viabilidad de las células de riñón cuando están expuestas a nanopartículas de óxido de cobre. Vean que la viabilidad va bajando hasta llegar más o menos a un 30%. Esta viabilidad va decrementándose conforme las concentraciones de nanopartículas van aumentando. Entonces es una respuesta que depende de la concentración o es dependiente de concentración. Si nosotros ponemos en color azul cloruro de cobre en la misma concentración equimolar de iones cobre que estaba en la línea roja, vamos a ver que también la viabilidad disminuye en una tendencia muy similar al de las nanopartículas. ¿Por qué quisimos hacer la línea azul? Pues para demostrar el efecto de los iones de cobre en la viabilidad celular. Entonces, aquí estamos viendo que los iones tienen un efecto muy similar al de las nanopartículas. Entonces, para demostrar realmente si los iones cobre eran los responsables, lo que hicimos fue utilizar las nanopartículas en la línea verde, pero ponerles un agente quelante como el EDTA, de tal forma que si los iones eran los responsables, el agente quelante los secuestra y entonces observamos una viabilidad que es así, o sea, una viabilidad que fluctúa, pero que las células no se mueren tanto, aunque aquí pues llega a un 80% más o menos, donde un 20% se muere, lo que puede indicar que la mayor actividad tóxica es de los iones, pero hay una ligera contribución
de las nanopartículas. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué pasa en hígado? En las células de hígado, nuevamente, o sea, hicimos exactamente lo mismo. Rojo son las nanopartículas de óxido de cobre que inducen un decremento en la viabilidad celular que es dependiente de la concentración. Pero la sal que está en azul, fíjense que no tuvo ese mismo efecto. Sí disminuyó la viabilidad igual hasta un 80% en la concentración más alta, pero no fue similar a la de las nanopartículas. Con lo que nosotros podemos establecer que los iones que están en este tratamiento con azul no fueron los responsables de ocasionar este efecto tóxico. Y esto lo comprobamos porque las nanopartículas en verde también cuando se incubaron con un agente quelante que secuestró los pocos iones que se están liberando de allí, pues entonces, ¿qué pasa? La viabilidad se parece muchísimo a la de las nanopartículas, pero sin el agente quelante. Entonces, ¿qué podemos decir de esta parte de aquí? Es que los iones cobre y las nanopartículas sí inducen una toxicidad. Entonces, en las células de riñón que está aquí, ¿quiénes son los responsables? Los principales responsables del efecto tóxico son los iones cobre. En las células de hígado, las nanopartículas de óxido de cobre son las responsables del efecto citotóxico. Y aquí está, perdón, esta figura donde mostramos la morfología de estas células de riñón y células de hígado, solo para mostrar el tratamiento y que vean cómo las células de riñón, perdón, de hígado que están acá abajito, empiezan a perder su morfología típica, que es así como un trapecio, ¿no? Empiezan a perder esta figura típica y empiezan a hacerse más redondas, más pequeñas, con muchísimas vesículas dentro y este material que está aquí adentro, que pues nosotros pensamos que son las nanopartículas de óxido de cobre, ¿no? En este momento es algo que estamos pensando y decimos, bueno, sí hay un cambio morfológico que está asociado pues justamente a la pérdida de la viabilidad celular. Bueno, entonces hasta aquí ya vimos que las mismas nanopartículas en dos líneas celulares, el efecto que estamos observando viene de dos distintos lugares, ¿no? En las células de riñón es de los iones y en las células de hígado son las nanopartículas. Entonces, después de eso quisimos ver cómo es que esas células se mueren, porque hay eventos de muerte celular programada como la apoptosis, y lo que observamos justamente es que las células de riñón, ¿no? Aquí, al medir qué tanto porcentaje teníamos de apoptosis, que está aquí en la línea anaranjada, vemos que las células, todas las células, no importando qué concentración de nanopartículas de óxido de cobre tengan, se mueren por una muerte celular programada por apoptosis, pero es solamente un 20-25%. ¿Qué pasa con todo el resto? Estamos aquí y estamos viendo estas células en rojo. A los 40 o digamos que a los 20, ¿no? 20 microgramos o 25, 50% de las células están muriendo. Bueno, de ese 50%, el 25% está muriéndose por apoptosis. Pero ¿qué pasa con todo el resto de células que sí se están muriendo? ¿Qué pasa con todo este bonche de células que aquí hay solamente un 30% de células vivas? ¿Qué pasa con ese 70% de células? Si solamente el 20-25% se mueren por apoptosis. ¿Qué pasa con el otro remanente? Entonces, esa fue una de las preguntas, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? En cambio, en las células de hígado observamos que la muerte celular es mayoritariamente por apoptosis y que coincide con la muerte celular que vemos en los ensayos de citotoxicidad, ¿no? Entonces, existe otro tipo de muerte que es muy frecuente, que también está programada y que está asociada a eventos toxicológicos de nanopartículas de óxidos metálicos, que son dos tipos, es la autofagia y la ferroptosis. Entonces, optamos por ir a ver algo que es mucho más fácil de medir, que es la autofagia, y justamente es lo que estamos observando en color azul. Aquí en color azul vemos células que tienen marcadores, que es el LC32, que es una proteína de marcaje de autofagia.
Luego lo que se hizo fue exponer estas células de riñón a las diferentes concentraciones de nanopartículas y cuantificar los focos azules que representan las proteínas de autofagia. Y esos focos azules los graficamos y como se pueden ustedes observar, a partir de 8 ya existe un incremento considerable de los procesos de autofagia en células expuestas a 8 hasta 30 microgramos por mililitro de células. Entonces, podemos concluir que en las células de riñón, los iones cobre, ¿no? Principalmente inducen dos tipos de muerte celular, apoptosis, que está aquí arriba, y autofagia. En cambio, en las células de hígado, solamente son procesos apoptóticos los que están llevando a la muerte. Bueno, eh, como les dije, la primera fotografía que mostré, había cambios morfológicos de las células, siendo las células, ¿no? las de riñón y las de hígado, estas tan importantes para los procesos de detoxificación del cuerpo, que nosotros pensábamos que pues iban a ser capaces de internalizar células, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que primero tratamos de hacer en A y en B es medir utilizando una técnica que se llama citometría de flujo para medir la internalización de nanopartículas. Y lo que nosotros observamos en estas gráficas es que si ustedes se fijan, lo que nosotros tenemos que comparar es cómo se ve digamos, esta curva, como si fuera un espectro casi casi, en rojo, que es de las células sin ningún tipo de nanopartículas. Y lo otro es cómo estas células, ¿no? De acá, cómo va cambiando este porcentaje de células, ¿no? En cambio, por ejemplo, en las células de hígado, si ustedes se fijan esta curva, más o menos se mantiene en todas las concentraciones. Los colores aquí son la cantidad de nanopartículas a las que se exponen las células. Y lo que estamos midiendo es qué tanto las células internalizan nanomateriales a través de la técnica de citometría de flujo. Ponemos esta línea aquí y pues básicamente el pico más grande de la cresta no debería moverse, no tanto como por ejemplo pues este. Entonces, bueno, lo que observamos también fue que en estas células, cuando les hicimos micrografías electrónicas, pues se observaban ya las nanopartículas de óxido de cobre en vesículas, en endosomas y en estructuras membranosas dentro de la célula, ¿no? Entonces, las nanopartículas estaban presentes, ¿no? Perdón, esta no va. Las nanopartículas, ¿no? Estaban presentes en las células de hígado, pero no en las células de riñón, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo es también si estas células, aparentemente, me voy a regresar un poquito, estas células de aquí, por ejemplo, sabemos que estas células están vivas y que estas células también acá están vivas. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tomamos estas células vivas y vemos si son capaces de duplicarse y de reproducirse? ¿Serán capaces? Estas nanopartículas, perdón, estas células de hígado son las que tienen las nanopartículas de cobre dentro. Las células de riñón no tienen las nanopartículas y por lo tanto no llevan un compromiso, o sea, no están comprometidas porque no tienen, comprometidas a un efecto toxicológico, me refiero, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue tratar de ver qué pasaba con esas células que aparentemente estaban vivas y les hicimos dos pruebas importantes. Tomamos estas células, las separamos de la caja y las volvimos a cultivar. Si las células están ya programadas porque las nanopartículas generaron un efecto toxicológico importante, las células deben estar programadas para morir. Entonces, no importa si yo remuevo las nanopartículas o quito las células y las pongo en una nueva caja con medio de cultivo nuevo y todo bien, ya esas células no van a crecer, porque ahí es cuando les digo, ya están comprometidas con la muerte. Y eso hicimos, ¿no? Aquí, estas son las células de hígado y lo que ustedes están viendo en rojo es la misma línea de viabilidad celular que les presenté en todas las gráficas anteriores. Estas células las tomamos
y luego las volvimos a sembrar otra vez y vimos que se comportan más o menos de la misma manera. Es decir, sí hay un crecimiento importante de células y sigue la misma tendencia. Pero ¿qué pasa con las células de hígado? En rojo están viendo ustedes el crecimiento de las células expuestas a las nanopartículas. Si nosotros quitamos esas células, las lavamos y las volvemos a sembrar, fíjense que el crecimiento disminuye, que es la línea en morado, y es mucho menor, lo que indica que las células ya están comprometidas con un proceso de muerte celular. A esto se le llama un efecto citotóxico y esto de acá es un efecto citostático. Y también observamos que el ciclo celular de estas células se ve afectado. Lo que nosotros estamos buscando es comparar el porcentaje de células que está en cada una de esas fases del ciclo celular. Y lo tenemos que comparar con tendencias, ¿no? ¿Qué tanto se permanece una tendencia? ¿A qué o contra qué lo comparamos? Contra cero, donde esta barra en verdecito, en rosa y en azul se debería de mantener la misma proporción, ¿no? Algo más o menos como está pasando aquí, que el azul más o menos se mantiene, pero hay un incremento, ¿no? Por ejemplo, en la barra rosa y un decremento en la barra verde. Entonces, esos cambios, esas alteraciones hablan de en qué etapa del ciclo celular se queda parada la célula y ya no puede avanzar. Y no puede avanzar porque el, la incubación con nanopartículas hace que sea hace que sea tóxico y que su efecto sea mucho más allá de la simple muerte, sino que las células pueden estar vivas, pero están arrestadas en el ciclo celular. Entonces, estas dos implicaciones son bastante importantes. Si se fijan, son la misma nanopartícula, pero ocasiona efectos diferentes en las células, ¿no? Eh, Luego lo que observamos, luego lo que observamos es justamente todos estos procesos de muerte celular y viniendo de unas nanopartículas que son de óxidos metálicos, el estrés oxidativo es determinante para la toxicidad. Y entonces fue lo que se evaluó. Se evaluó el estrés oxidativo y el potencial de membrana mitocondrial, nuevamente porque la membrana de la mitocondria, o la mitocondria más bien dicho, es un organelo donde existe el mayor poder reductor de la célula. Entonces, lo que se observó en esta parte de aquí es cómo la concentración de nanopartículas de óxido de cobre induce un incremento en la producción de especies reactivas de oxígeno en ambas células, en las células de riñón en amarillo y de verde y de hígado en color verde. Tienen una tendencia muy similar, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros las vemos esto es una cuantificación por florimetría, pero cuando vemos esas células en el confocal y observamos el color verde, que son las especies activas de oxígeno, las células de riñón son las únicas en las que se observa claramente y muchísimo más la presencia de las especies activas de oxígeno. En las células de hígado no se observa tanto. Entonces, esto nos habla de que la mitocondria puede estar alterada y puede tener eh, una, digamos que una afectación importante, ¿no? Y cómo se puede inducir la producción de especies reactivas, pero también afectar la permeabilidad de la mitocondria, ¿no? Entonces fue lo que medimos, ¿no? Estas de acá es la permeabilidad de la mitocondria, perdón, el porcentaje de fluorescencia, perdón, de un reactivo que permea hacia la mitocondria y se cambia de color dependiendo del potencial de membrana de la mitocondria, ¿no? Entonces, en esta parte de acá, estas son las células de riñón, si se fijan, cómo va bajando el agregado, que es el color rojo, y cómo va subiendo el monómero, que es el color verde. Esto habla que la polaridad de la membrana de la mitocondria se va perdiendo y entonces se desestabiliza, lo que ocasiona que puedan generarse dentro de ella, pues, estas especies reactivas de oxígeno.
En el caso contrario, en las células de hígado, este efecto no se ve así. Es un efecto que, aunque es oscilante, más o menos se mantiene, ¿no? En un rango muy parecido. No es que uno suba y el otro baje, sino que desde un inicio hay una oscilación, pero es básicamente en un rango muy estrecho. Esto habla que efectivamente la polaridad de la membrana se está afectando, pero esto no es suficiente como para inducir o la liberación de estas especies reactivas de oxígeno, ¿no? Entonces sí hay un efecto diferencial. Obviamente por ambos procesos, aquí por la expresión de las especies reactivas de oxígeno y en las células de hígado por la desestabilización de la membrana mitocondrial, ambas células se mueren, pero los mecanismos intracelulares son diferentes. Entonces, a manera de resumen, esto es lo que sucede con las nanopartículas, con las células, perdón, de riñón, en donde podemos ver que la concentración media en donde las nanopartículas matan, pues es ligeramente superior. Es decir, las células de riñón son más resistentes que las células de hígado, ¿no? En el caso de la, ay, perdón, es mi celular. En el caso de la citotoxicidad, son las nanopartículas, pero principalmente una combinación donde los iones y las nanopartículas son las que están ocasionando este efecto tóxico. En el caso de las células de hígado, son las nanopartículas. La morfología es muy distinta. Aquí vemos células redondeadas, aquí vemos células que son más arrugadas, como que eh, se sí, se hicieron más pequeñas, pero también hubo una distorsión en la membrana celular. El proceso de muerte celular en las células de riñones de apoptosis y autofagia. En el caso de las células de hígado es solamente apoptosis. Las células de hígado internalizaron las nanopartículas de óxido de cobre, mientras que las células de riñón no internalizaron ningún tipo de nanopartícula y se generan especies reactivas de oxígeno, se genera una despolarización en la membrana celular, un arresto en una fase del ciclo celular, pero algo importante es que las nanopartículas de óxido de cobre en las células de riñón son citostáticas. Quiere decir que si nosotros removemos esas nanopartículas, lo más probable es que las células se puedan recuperar, mientras que las células de hígado, el efecto que vemos es citotóxico, quiere decir que estas células, si nosotros retiramos las nanopartículas, se van a morir de todas formas, ¿no? Y pues, ese es el resumen, ¿no? Estas células de riñón internalizan, no internalizan nanopartículas, pero internalizan iones, se arresta su ciclo celular, hay dos tipos de muerte, autofagia y apoptosis, pero si retiramos estas nanopartículas, las células vuelven a crecer de forma normal. En el caso de las células de hígado, vemos que estas células internalizan nanopartículas, ese es el mayor efecto que tienen en la producción de especies reactivas de oxígeno. No hay un arresto en la fase del ciclo celular G2M, hay una muerte celular por apoptosis, pero aunque nosotros quitemos las nanopartículas, lo que vamos a observar es que las células ya no se recuperan. Entonces es un efecto claramente citotóxico, ¿no? Entonces con esto, pues nosotros podemos entender que digamos, en un mismo sistema de celular, en donde comparamos el efecto de una misma nanopartícula, se pueden estar generando dos diferentes vías pues de procesos de muerte celular. Los mecanismos celulares dentro de la célula van a ser muy distintos entre ellos, aunque estén expuestos a la misma nanopartícula, y justamente pues es lo que nosotros queríamos probar, ¿no? Si la toxicidad está asociada justamente al tamaño nanométrico y si los iones generan el mismo efecto tóxico. Aquí lo que observamos es que sí podemos generar el efecto tóxico, aunque en una línea celular se observa la muerte distinta. Y los mecanismos celulares, por lo tanto, sí son diferentes y se desempeña un camino distinto por cada una de estas nanopartículas o iones, ¿no? Y bueno, algo que es importante también que yo les mencioné es que pues los nanomateriales no podemos en este momento decidir si son tóxicos o no a priori.
tenemos que evaluarlos y justamente por eso está la nanotoxicología y va a depender de la concentración, como ya lo vimos, si estamos in vitro o si estamos trabajando en vivo de la dosis, del tipo de nanomaterial y de cómo lo evaluamos y en qué sistema biológico, y por supuesto del tiempo de exposición en la vía de administración, ¿no? Este, pues nada, solo me queda agradecerle a los colaboradores, algunos de ellos, bueno, no de este proyecto específicamente, pero sí del grupo de investigación y los proyectos que tenemos, y pues a Eli, que este ha sido básicamente su trabajo de maestría. Y bueno, yo también los invito a que si quieren seguirnos en la parte de redes sociales, pues lo puedan hacer. Estamos en varias redes sociales como Nanotox Lab y si tienen alguna duda o pregunta, también pueden escribirme a mi correo y con gusto se las resuelvo. Y si tenemos algunas preguntitas ahorita y tenemos tiempo, también puedo resolverlas con muchísimo gusto. Muchas gracias a todos por su atención. Doctora, muchas gracias por su charla, muy interesante. Bien, si alguien tiene alguna duda, por favor puede prender su micrófono o bien la puede hacer a través del chat, por favor. Voy a dejar de compartir. Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Sí me escuchó? Muy bajito, Monse, pero sí. Es en relación a que si las pruebas de laboratorio las hacen en medio sólido o en medio líquido. Bueno, en este caso es en medio sólido porque digo, en medio líquido, perdón, porque las células crecen en medio líquido, ¿no? Las células se adhieren a la placa de cultivo celular, pero lo que tú agregas es medio en líquido. Ok, porque esa era mi duda. Entonces, de esa forma sí podría verse un efecto de daño mecánico de acuerdo a la morfología de las nanoestructuras, ¿no? El daño mecánico te refieres a que al cambio de la morfología. Ajá, o sea, por ejemplo, que puede haber morfologías con espinitas y que al estar el medio líquido en agitación con estas nanopartículas, pues estas espinitas rocen las células y que eso también pueda tener un efecto inhibitorio. Sí, los cultivos celulares son un poco diferentes a los de bacterias. En el caso de bacterias, se puede hacer en medio líquido y necesitas agitación para permitir que el aire circule y las bacterias crezcan. En el Ok. caso de las células, no es así. En el caso de las células, tienes las células en una caja Petri. Las células están adheridas en la parte basal de la caja Petri, ¿no? Están adheridas al plástico y se agregan las nanopartículas en un medio líquido. No hay agitación, las células se incuban así tal cual y no hay nada de agitación porque digamos que no se requiere que se aureen, porque el aire proviene, más bien dicho, de un sistema atmosférico en donde se cultivan las células y hay CO2 circulando y obviamente también oxígeno, ¿no? Entonces no hay agitación. Lo que tú puedes ver quizá como daño mecánico, sí es probable que haya algún tipo de daño mecánico, eh, porque bueno, evidentemente las nanopartículas van a entrar en contacto con la membrana plasmática. No, no sabemos en este momento, sí, puedes estar muy segura. No hay una afectación drástica en la membrana celular. De otra manera, la muerte que tú estás viendo sería una muerte muy abrupta porque la membrana se daña. Esa muerte sería una muerte por necrosis, que sí la hay en algunos nanomateriales, sí. En estos, aunque la morfología de las nanopartículas pueda ser muy heterogénea, hay algunas que se están internalizando
lo cual hace ver que no hay un compromiso en la membrana. Y yo diría que por el tipo de muerte celular es poco probable que haya daño mecánico, aunque sí hay un ligero daño que puede ser por las nanopartículas y más la manipulación de células, porque siempre hay necrosis en un cultivo, ¿no? Siempre. Ok. Pero aquí sería mucho más si fuera ese el daño, ¿no? Ay, tengo otra duda, doctora. Sí, Eh, claro. si, bueno, dado que estos óxidos metálicos son semiconductores y estos se activan con luz, Ujú. ¿hacen las pruebas en condiciones de oscuridad No, o no, no? estas pruebas, hay, depende o sea, no es que, por ejemplo, al trabajar en el óxido de zinc, no, la banda prohibida no es tan grande como, por ejemplo, en el dióxido de titanio. Entonces, sí responden a la luz a ciertas longitudes de onda, no tanto, más bien hacia la luz UV, es donde podrían estar respondiendo. Y el efecto que nosotros podríamos ver es justamente incidiendo con otro tipo de láseres. En nuestro caso, no lo usamos, no ponemos nada de oscuridad y nada de luz, porque una parte importante de esto es, este estudio en particular no es así porque estamos trabajando con células de riñón y de hígado, pero otros estudios, por ejemplo, el que hizo Melissa y el que hizo Gloria, que no se los presenté aquí, sí tienen que ver pensando en cómo uno puede simular las condiciones normales en las que nos vamos a poner, digamos, por ejemplo, un producto cosmético, ¿no? Un bloqueador solar o una crema. Entonces, normalmente tú esperarías que si hay nanopartículas en esa crema, nanopartículas de óxido de cobre o de óxido de zinc, etcétera, este, estas nanopartículas pudieran exponerse a la luz de forma natural. Entonces, nosotros no hacemos ningún experimento en la oscuridad justamente pensando en que estas nanopartículas pudieran estar en algún producto comercial y van a estar expuestas a la luz. Sí tenemos otros trabajos de óxido de zinc y de dióxido de titanio en donde sí los hacemos en oscuridad porque nos interesa utilizar este efecto que tienen para poder excitarlas con un tipo de luz en particular, pero estas de óxido de cobre no las hicimos así, las hicimos con luz normal. Ok, gracias, doctora. De nada. Salvador, por favor, si gustas prender tu micrófono. Muchas gracias, César. Doctora Carla, gracias por su presentación. No sé si me escuchan. Sí, sí, te escucho, gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente, bonita presentación, muy enriquecedora, cultivadora. Doctora, a mí me surgieron unas dudas con respecto a algo que dijo en la diapositiva 10. Dijo al mayor número de nanopartículas, ahí no le entendí bien. ¿A qué se refiere esa parte? Algo comentó ahí. Ajá. ¿Y ese número cuál era? La 10. La donde, 10. donde tenía lo de partículas de sobreproducción de ROS, dependiendo de la concentración y esa mera. Está. Ujú. Sí, ¿Qué parte dices que no es que comentó entendiste? algo de que a mayor cantidad de nanopartículas, mayor era la... No le entendí ahí qué fue lo que comentó. Algo sobre la polarización justamente, pero no le entendí bien. Ujú. Aquí lo que estoy tratando de ejemplificarles en esta parte, ay, perdón, es que el mouse se mueve tantito y ya me lo cambió. No se preocupe. En esta parte de acá, bueno, la, el efecto que nosotros estamos viendo es en estas células de hígado, bueno, en los dos casos el efecto es la muerte, ¿ok?
las células se mueren y se mueren porque las células se arrestan en el ciclo celular. Cuando tú vas a los mecanismos de por qué una célula se puede arrestar en el ciclo celular y en la fase S, sobre todo esta que donde se arrestaron, que es la fase de síntesis de ADN, en esta parte las células se arrestan y además se van a morir porque ya no pueden avanzar en el ciclo celular, ya no pueden producir más células. Entonces, la célula eventualmente entra en apoptosis y se muere. Pero en esta fase de la síntesis, es muy común que las células se arresten y se mueran porque haya daños en el material genético, daños que se conocen como genotoxicidad. Estos daños, la gran mayoría de ellos ocurre, o sea, lo más frecuente es que ocurra por un estrés oxidativo, por la sobreproducción de especies reactivas de oxígeno, que desencadenan una serie de enzimas que van a dañar al ADN, ¿no? Y reparar al ADN también, ¿no? Entonces, por eso estudiamos esta parte de la producción de especies reactivas de oxígeno. Ahora, lo que nosotros hicimos fue ver las especies reactivas de oxígeno aquí, antes de hacer esto. O sea, nos fuimos desde aquí y luego vimos esto y luego nos saltamos para acá. Y esto nos indicó en las células de hígado que hay una producción, o sea, mayor que lo normal de las especies reactivas de oxígeno. Pero esa producción iba incrementando conforme nosotros también incrementábamos el tratamiento y la concentración de nanopartículas a las que exponíamos las células. Es decir, a mayor concentración de nanopartículas, mayor concentración de especies reactivas de oxígeno. ¿Sí? ¿Qué pasa en las Ok. células de riñón? En las células de riñón no vimos esto. Vimos que la sobreproducción de arroz era desde el principio. O sea, no importa si tú le pones 5 microgramos o 35 microgramos por mililitro de nanopartículas de óxido de zinc, la cantidad de arroz es la misma, ¿sí? Hay un desbalance inicial y como que llega a un punto en donde se satura el sistema y eso es lo máximo que hay, pero hay un máximo desde el inicio. Entonces, en ambas se producen ROS, pero acá arriba la sobreproducción depende de la concentración de nanopartículas. Acá abajo no, acá abajo es desde el inicio. Entonces, lo que seguiría es decir, bueno, a ver, a lo mejor aquí, ¿no? Vamos a ir viendo esa despolarización de la membrana mitocondrial. ¿Qué significa la despolarización? Significa que la membrana mitocondrial va a cambiar el potencial de membrana, ¿no? Y entonces, ese cambio en el potencial de membrana puede hacer muchísimas cosas. La principal es desestabilizar la mitocondria. Y en la mitocondria se lleva a cabo la respiración celular, se lleva a cabo pues el ciclo de Krebs y una partecita de la glucólisis que entra al ciclo de Krebs, además de la beta oxidación y otro montón de rutas metabólicas. Entonces, si la membrana mitocondrial se desestabiliza o se despolariza, eso hace que la mitocondria deje de funcionar. Aquí lo que vimos es que la despolarización de la mitocondria no es generalizada, o sea, hay alguna despolarización que se presenta. En cambio, acá la despolarización de la membrana mitocondrial depende de la concentración de las nanopartículas. Es decir, tienes mucho arroz, no importa cuántas nanopartículas le pongas, se genera la misma cantidad de arroz todo el tiempo, pero la mitocondria sí se desestabiliza. Entonces hay mucho arroz y la mitocondria sigue permaneciendo, digamos que igual, pero no es así. Si tú subes la concentración de nanopartículas, la mitocondria se empieza a cambiar su potencial de membrana, la mitocondria va a empezar a desestabilizarse y a perder su estructura. Entonces, no son las ROS las que hacen que la membrana se desestabilice, son las nanopartículas. Esto a nivel molecular es mucho más complejo de explicarte, pero lo que quiero que tú veas es que en las células de hígado acá arriba, es dependiente de la concentración, depende del número de nanopartículas
En este caso no sabemos cuántas nanopartículas hay, sabemos la masa, pero no el número de nanopartículas. Y acá este efecto no depende de la masa de nanopartículas, depende de otros procesos que ya van más a nivel molecular y son mucho más complejos que esto que vemos. Y justamente por eso es lo interesante de este trabajo, que te da visión de que estás viendo un fenómeno a nivel macro, que es en la mitocondria, pero que todo obedece a un fenómeno molecular. Entendido. Y algo que mencionó ahorita con la compañera anterior que preguntó, algo sobre las nanopartículas están generando un fenómeno de fotoluminiscencia, No, ¿no? no. Y también mencionó algo del band gap. ¿Ustedes midieron el band gap? No, en las de, bueno, en ninguna las medimos, porque no, para este trabajo, como no estamos aplicando ningún tipo o comparando el efecto con la luz, todo es con luz, y tampoco estamos incidiendo ningún tipo de luz extra, no nos interesa ese efecto para nosotros, ¿no? Entonces no lo medimos. Ninguna nanopartícula medimos el band gap. Sabemos por la literatura, ¿no? Pero en estas nanopartículas en específico no las medimos. Ok, entendido. Doctora, y una última pregunta. ¿Ustedes sintetizaron sus nanopartículas? No, estas nanopartículas, justo se me olvidó mencionarlas, no presenté caracterización ni nada de eso. Estas nanopartículas son de sigma Aldrich. Ok, entendido. Muchas gracias, doctora. Sí, no hay de qué. Creo que ya, ¿verdad? Parece que sí. No sé si alguien más tenga alguna duda. Si no, por el tiempo, yo creo que por esta ocasión aquí terminamos. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos y gracias a todos por su tiempo y por la espera que tuvimos que hacer un poquito al principio. Pero gracias a todos por su paciencia. Pues, doctora, muchísimas gracias. Muchi- Siempre un gusto escucharla. Tuve también el placer de escucharla hace, me parece, un año en el Congreso del Capítulo Estudiantil. En ese entonces yo todavía no era miembro, pero también me gustó mucho su plática y próximamente voy a tener oportunidad de estar en el Congreso de metamateriales, ondas y materiales en la Facultad de Ciencias. Ah, Entonces perfecto. yo creo que por ahí vamos a Por ahí nos vemos coincidir. a Sí, finales de claro que junio. sí. Perfecto. Pues nada, yo creo que resta, quisiera hacer lectura de la constancia que le generamos por su participación. Voy a compartir rápidamente la pantalla. Y bueno, esta enuncia lo siguiente. El capítulo estudiantil Estado de México R1 otorga la presente constancia a doctora Carla Oyuki Juárez Moreno por impartir el webinar titulado ¿Existen diferencias entre los efectos toxicológicos ocasionados por las nanopartículas y los iones? Con una duración total de 2 horas, realizado el 19 de junio de 2024. Los firmantes, maestro Jorge Omar Esquivel Rincón, presidente del capítulo estudiantil del Estado de México, doctor Alfredo Rafael Vilchis Néstor, supervisor académico del mismo, y su servidor, maestro César Benjamín Morales Ramos, vicepresidente del capítulo estudiantil del Estado de México. Doctora, esta constancia se la vamos a estar haciendo llegar a su correo y yo creo que también de forma presencial la próxima semana que estemos en el Congreso. Bueno, Muchísimas gracias. muchas gracias, César, y gracias a todos, a Salvador Omar, que me dieron la oportunidad de presentarles. Y bueno, pues ojalá que nos vemos la próxima semana, yo creo, dentro de 2 semanas, no sé, no me acuerdo cuándo, pero por ahí nos vemos. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Un Muchas gusto. gracias también a much- todos los Muchas presentes. gracias, doctora. Hasta luego. Bye.